los efectos de la política económica sobre el modelo de Solow, ¿sí? Eh, y entonces, que los puntos que me gustaría que analicemos tiene que ver con el análisis de efectos de política que se implementan sobre el modelo de Solow. Entonces, los efectos de política pueden representarse o pueden analizarse en dos representaciones posibles del modelo, que ya la vimos. Eh, Siempre estos modelos con funciones de producción neoclásicas. Nosotros, las dos representaciones son, uno es en el espacio de variación del capital per cápita, ¿no? Y eso es básicamente esta ecuación, donde la variación en el capital per cápita es igual a la inversión bruta menos la depreciación. Recuerden que, perdón, esto es delta. Y entonces, esta representación, nosotros analizamos esta ecuación en esta representación gráfica, donde en el eje de la Y tenemos el stock de capital per cápita, en el eje de la Y tenemos la producción per cápita, y entonces el, déjenme que representábamos este término, es esta línea. Acá tenemos la inversión, que es lo que está en la línea azul, esto es la inversión, y esto es la evolución del producto per cápita cuando el capital per cápita varía, ¿no es cierto? Y entonces nosotros analizábamos que existe un stock de capital, que es el stock de capital de estado estacionario, que es cuando la inversión bruta es igual a la depreciación, que es el punto en el cual cada punto se hace igual a cero. Entonces, el modelo de Solow nosotros analizamos. Esto es una representación del modelo de Solow, la primera. Pero la segunda representación es cuando lo expresamos en términos de la tasa de crecimiento del capital. Y esto no es otra cosa que tomar que a esta ecuación, ¿no es cierto? A esta ecuación la dividimos en el stock de capital per cápita y eso nos queda tasa de crecimiento del capital, que es la variación de capital partido en el capital. Y entonces, fíjense, ¿no? Es el mismo modelo, pero con otra representación, donde lo que miramos es a la tasa de crecimiento del capital per cápita. Y entonces, la representación gráfica es esto que está acá. Y lo que ustedes tienen es, por un lado, este término, perdón, esto es delta, donde en esta representación ese término es una constante, es una línea, ¿no es cierto? Es n más delta. Y la representación de esta cosa que es el ahorro de la producción por capital. Entonces, recuerden que la función de producción tiene rendimientos decrecientes, ¿no es cierto? Y el capital aumenta en forma lineal, por lo tanto, el promedio de capital, ¿no? De producción por capital va a ir decreciendo, y esto es lo que vemos en este gráfico que está acá, en este término. Y entonces, lo que esta representación nos dice es que cuando el stock de capital es bajo, la tasa de crecimiento, que es la diferencia de estos dos, es positiva y es alta. Entonces, el capital crecerá, y esto crece el capital. La tasa de crecimiento va reduciéndose hasta que llega a un punto en el cual la tasa de crecimiento se anula. Y ese es el capital per cápita de estado estacionario. Las dos representaciones, esta vamos a llamar la representación 2, que es en, eh, en tasa de crecimiento del capital per cápita. Las dos representaciones son equivalentes, por eso si yo pongo en el eje de las X, K y K, pongo K y K, fíjense, estamos enfatizando que terminamos en el mismo stock de capital. Son dos representaciones equivalentes. La una representamos la variación en términos de la ecuación que captura la variación
del capital per cápita, y en la otra, en la 2, representamos la variación en términos de la tasa de crecimiento del capital per cápita. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar los efectos de política sobre el modelo de Solow en estas dos representaciones. ¿Y qué son variaciones de efecto de política? Son variaciones en las tasas de ahorro, variaciones en la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, son variaciones que de alguna manera ya hemos estado analizándolas, pero ahora vamos a dejar en claro los análisis, ¿sí? Entonces, solo para reforzar ideas, esto es en relación a la representación 2, eh, acá hay una sutileza, eh, porque nosotros ponemos acá tasa de crecimiento del capital, ¿no? Eh, y decimos que este es el estado estacionario en este stock de capital. Y esto, así como está representado, esta representación, parece decirnos que en estado estacionario el capital per cápita es mayor que cero, digamos, en esta representación, en este modelo, que no tiene tecnología. Y eso puede parecernos un poquito ambiguo, porque no es así. En realidad, si yo tuviera que hacer la representación de la evolución, lo que es importante acá es que acá está el stock de capital per cápita. Pero si yo pusiera tiempo en este eje, y yo quisiera representar la evolución de la tasa de crecimiento del capital, recuerden que cuando el capital es bajo, la tasa de crecimiento del capital es todo esto. Entonces, de alguna manera sería como decir que es todo esto que está acá. Y esa tasa de crecimiento al principio es alta y luego va bajando, 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 hasta que llega un punto que se hace igual a cero. Y entonces en el tiempo esa tasa de crecimiento es cero. Y eh, esto es que ya aquí el modelo está en estado estacionario. ¿De acuerdo? Entonces, hago esta aclaración para que quede, para que no confundamos, para que entendamos que si yo pongo el tiempo, esto va bajando hasta que llegue a este punto y después queda todo en cero. Pero en esta representación tengo tasa de crecimiento y stock de capital per cápita, por eso queda de esta manera, digamos, ¿sí? Muy bien, entonces analicemos ahora política sobre el modelo de Solow. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, lo vamos a analizar, ¿qué ocurre entre variaciones en la tasa de ahorro? ¿Eh? Entonces, variaciones en la tasa de ahorro, ¿qué ocurre si la población decide aumentar la tasa de ahorro? Pasa de S1 a S2, pero con S2 mayor que S1. Entonces nos preguntamos dos cosas. ¿Qué ocurre con el nivel del stock de estado estacionario, del capital de estado estacionario? ¿Y qué ocurre con la tasa de crecimiento de la economía? Entonces, fíjense, asumimos que estamos en esta situación inicial, representada por este gráfico, donde la tasa de ahorro es S1, y acá un poco para hacer abuso de notación, pero para que sea claro, este es el estado estacionario con la tasa de ahorro S1, ¿sí? Entonces este es el stock de capital, el stock de capital per cápita de estado estacionario con la tasa de ahorro S1, que es este punto que está acá, donde la inversión bruta en azul es igual a la depreciación que está en la línea negra. Entonces, veamos. Hemos dicho qué ocurre cuando pasamos de S1 a S2. Y entonces, cuando pasamos de S1 a S2, el ahorro era S1, pasamos a S2. Lo que ocurre es que ahora para cada stock de capital per cápita se invierte más. Y entonces lo que va a pasar es que pasamos del stock de capital per cápita de S1 al stock de capital per cápita de S2. Por lo tanto, noten que al aumentar la tasa de ahorro, lo que ocurre con el nivel de capital per cápita de estado estacionario es que efectivamente aumenta. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta es que efectivamente el capital per cápita aumenta cuando la tasa de ahorro aumenta. ¿Sí? Pero después nos hacemos la segunda pregunta, que dice, bueno, ¿qué ocurre con la tasa de crecimiento de la economía?
O sea, la tasa de crecimiento de la economía tiene alguna variación. Entonces, para entender lo que le pasa a la tasa de crecimiento de la economía, es mejor analizar usando el otro gráfico. ¿Eh? Y entonces, aquí tenemos el otro gráfico, recuerden que se corresponde con esta ecuación. Y entonces partimos de nuevo. En S1, el stock de capital per cápita era este que está acá, y entonces la tasa de crecimiento, en este punto, decimos, la tasa de crecimiento del capital per cápita se hacía cero. ¿Eh? Porque en este punto era cuando el ahorro por unidad de capital es igual a la depreciación. Entonces, en este punto la tasa de crecimiento se hace cero. ¿Qué ocurrió cuando aumentó la tasa de ahorro? Pasó de S1 a S2. Lo que ocurrió es que, fíjense, ahora a diferentes unidades a diferentes stock de capital per cápita, se invierte más. Por lo tanto, esta gráfica, ¿no? La función se desplazó hacia arriba. Y lo que ocurre es que si bien el capital per cápita aumentó, porque cuando se produjo el desplazamiento, noten, acá hay una tasa de crecimiento positiva, entonces todo esto creció, creció, creció hasta que llegó de nuevo acá. Entonces el capital per cápita aumentó. Entonces con la tasa de ahorro 2 el capital per cápita aumentó, y eso ya lo vimos. Pero la tasa de crecimiento del capital per cápita vuelve a ser cero. ¿Eh? Entonces, eh, dos cosas importantes. Cuando varía la tasa de ahorro, cuando aumenta la tasa de ahorro, el producto, el capital per cápita aumenta, pero ese aumento en el largo plazo no se refleja en términos de la tasa de crecimiento del capital per cápita, porque la tasa de crecimiento del capital per cápita vuelve a cero, ¿eh? Vuelve a ser cero. Entonces, si bien hay un incremento de capital per cápita, la tasa de crecimiento vuelve a ser cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, ¿qué ocurre? Otra situación. A ver, hay una pregunta. Me detengo, vuelvo hacia atrás. Eh, vamos a ver. Hay una pregunta de Flavio. Que dice, ¿cómo puedo saber si la población aumenta sus ahorros? Si, por ejemplo, los deciden, guardan debajo del colchón y no ponerla a una cierta parte de interés. ¿Qué mecanismo se utiliza para saber que el ahorro efectivamente varió? Muy buena pregunta, Flavio. La pregunta de Flavio es, eh, ¿qué ocurre si la gente incrementó su tasa de ahorro, pero no invierte ese dinero en la economía? Lo guarda en el colchón, digamos, dice Flavio. Tiene dos partes esto, Flavio. La primera parte es cómo hacemos para inducir a que la gente, cómo hacemos que esto sea una política, digamos, que la gente ahorre más. Eh, bueno, no, la forma de hacer esto es a través de diferentes mecanismos que pueden ser cambiar los incentivos en los impuestos, ¿no es cierto? Puedes modificar los impuestos para que eh, las personas tengan incentivos a ahorrar más. Entonces piensa, por ejemplo, lo que pasa con las AFP. El gobierno les ofrece a la gente que si una persona puede ahorrar adicional al ahorro obligatorio, todo el dinero que va al ahorro adicional no paga impuestos. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es induciendo a que la gente ahorre más. Entonces, esa es una primera parte, es cómo podemos hacer que la gente ahorre más. La segunda parte es cómo hacemos que ese ahorro se traduzca en inversión. Y eso es un problema que depende de muchas cosas, digamos, depende de la incertidumbre que hay en la economía. Entonces, por ejemplo, hoy en la economía de Chile, dada la incertidumbre que hay, eh, puede que si alguien tiene capacidad de ahorro, no va a invertir. ¿Ah? Entonces ahí tenemos un problema, y eso es un problema recuerden,
que Keynes lo describe como la trampa de la liquidez. ¿Eh? Es una forma de la trampa de liquidez. Nosotros en nuestro modelo, que estamos trabajando acá en el modelo de Solow, asumimos que eso no es un problema, eso es una cosa, es un supuesto. En el largo plazo, todas estas incertidumbres que son de un periodo relativamente breve deberían desaparecer y volver a equilibrarse. Por lo tanto, no es un problema en los supuestos de este modelo el hecho de que el ahorro no se traduzca a una inversión. O también podría ocurrir, Flavio, que el ahorro, recuerda que estamos suponiendo que es una economía cerrada. Entonces también podría ocurrir, en la realidad podría ocurrir que el ahorro se va a otros países, digamos, se va a otra economía. Pero bueno, todas estas complicaciones que tienen normalmente los modelos, nosotros en este primer análisis lo simplificamos y suponemos que es una economía cerrada y el dinero que la gente ahorró lo traduce en inversión inmediatamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dicho eso, analicemos lo que ocurre con la tasa de crecimiento. ¿Qué pasa? Efecto de política pública. ¿Qué pasa con variaciones en la tasa de crecimiento de la población? ¿No? Muy bien. Esperen, que me parece que ustedes ahora no están viendo lo que yo veo. No, efectivamente. Déjenme que vuelva a compartir. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Eh, Muy bien. Bueno, entonces ahora sí estamos. Vamos a analizar el efecto de variaciones de la tasa de crecimiento ahora de la población. ¿Eh? Como un efecto, efectos de política sobre el modelo de Solow. Entonces, eh, esto es tasa de crecimiento de la población, disculpen el error. Entonces lo que nos preguntamos es qué ocurre si la población disminuye su tasa de crecimiento de N1 a N2. ¿Eh? Entonces pasamos, eso es un fenómeno que está ocurriendo mucho en las economías, que es que la población está decidiendo eh, tener menos hijos y entonces hay una transición demográfica hacia tasas de crecimiento más bajas. Entonces, ¿cuál es el efecto de tasa de crecimiento más baja? O lo que el modelo de Solow anticipa que podría ser este efecto. De nuevo, vamos a preguntarnos en dos términos, en términos del nivel de capital per cápita y en términos de la tasa de crecimiento del producto per cápita, ¿sí? O del capital per cápita, la tasa de crecimiento del capital per cápita, ¿sí? De la economía. Entonces vamos a preguntarnos en términos de estas dos cosas. Entonces partimos siempre de nuestro escenario inicial, ¿no es cierto? Que tenemos un estado estacionario que se corresponde con la tasa de crecimiento de la población N1. Y entonces lo que ocurre es, noten, que esto es, déjenme que escriba correctamente aquí, esto es la inversión bruta, ¿no es cierto? Y entonces estamos en el estado estacionario inicial, K corresponde con N1, y lo que ocurre ahora, cuando pasamos de N1, que era mayor, a la tasa nueva N2, que es menor, lo que ocurre es que básicamente la pendiente de la depreciación ha disminuido, ¿no? Y entonces lo que está pasando es que eh, a esa nueva pendiente lo que ocurre es que hay una, piensen que a esa nueva pendiente hay una cantidad de inversión neta mayor que hace que el capital comience a aumentar. Entonces el capital comienza a aumentar hasta que llega a este nuevo nivel de estado estacionario que se corresponde con la tasa de crecimiento N2. Y entonces
¿Qué ocurre? ¿Qué observamos que ocurre en el nivel de capital per cápita? Es que aumenta, ¿no es cierto?, temporalmente. Pasa de KN1 a KN2. Entonces hay un incremento, al menos temporal, en el aumento en el capital per cápita. Bien, y um, si piensan el efecto de esto sobre la tasa de crecimiento del capital per cápita, es similar al que ocurrió con la tasa de ahorro. Lo que ocurre es que al principio el capital per cápita comienza a aumentar, entonces la tasa de crecimiento también aumenta, pero cuando llega el nuevo estado estacionario, nosotros partimos de una tasa de crecimiento igual a cero. Durante la transición de todo este periodo, la tasa de crecimiento se hace mayor que cero, pero cuando llega al nuevo estado estacionario, nuevamente la tasa de crecimiento del capital per cápita va a ser igual a cero nuevamente. Entonces, ¿qué ocurre en términos de la tasa de crecimiento de la economía? Al principio aumenta, pero aumenta temporalmente por un periodo hasta que llegamos al nuevo estado estacionario y ahí la economía se detiene y queda de nuevo en su estado estacionario. Entonces, fíjense, estos son los análisis estos son ejemplos de análisis de política a la luz del modelo de Solow y cómo esto varía el stock de capital per cápita y la variación en las tasas de crecimiento de capital per cápita. Noten que en todos los casos eh, hay variaciones del stock de capital per cápita eh, temporal, pero en el largo plazo las tasas de crecimiento, como consecuencia de todas estas políticas, no tienen ningún efecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta de María José. Si quieres escribir. Muy bien, repito. ¿Qué pasaba con la tasa de crecimiento? Me dice María José, que el audio tuvo problemas de audio. Lo que ocurre es, vamos a repetir la explicación. Lo que ocurre es que recuerda que el efecto es que la línea de depreciación pasó de ser en el negro al rojo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el nuevo estado, nosotros partimos del estado estacionario K, que era compatible con N1, y pasamos al estado estacionario este K, que es compatible con N2. Cuando estábamos en el estado estacionario N1, la tasa de crecimiento, eh, la tasa de crecimiento era de cero, como dice ahí en el gráfico. Entonces, en la transición, cuando pasamos de KN1 a KN2, en la transición la tasa de crecimiento del capital per cápita se hace mayor que cero. Y esto dura hasta que llegamos a la nueva tasa, al nuevo stock del capital per cápita, donde la tasa de crecimiento del capital per cápita se vuelve a ser cero. Entonces, partimos con la tasa la tasa de crecimiento del capital per cápita igual a cero, se hace mayor que cero temporalmente, mientras que el capital per cápita aumenta, hasta que llega al nuevo estado estacionario donde la tasa de crecimiento del capital per cápita se vuelve a ser igual a cero. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entiende? Muy bien, María José. Bueno, vamos a hacer otro análisis ahora.